Hola, este es nuestro tercer video y último de la segunda unidad del curso. En este video lo que vamos a hacer es tratar de construir un modelo que nos permita explicar el estancamiento del periodo de estancamiento del palo de hockey. Recuerden que en el video anterior nosotros lo que hicimos fue construir un modelo que nos permitió explicar cómo había explicar ese punto de inflexión, ese momento de crecimiento que se dio en Gran Bretaña, a partir de un momento en Gran Bretaña, que permite ese crecimiento sostenido de los niveles de vida. Lo que vamos a hacer en este video es explicar el resto del palo de hockey que nos estaba quedando sin explicar. Recuerden, acá tenemos nuestros palos de hockey de la primera diapositiva, creo, de nuestra unidad 2, fue esta misma, que mostraba los salarios reales y la población, que habíamos discutido bastante sobre qué era bien lo que estaba en cada una de las gráficas. Como decíamos hace un ratito, lo que nosotros vimos recién, lo que vimos en el video anterior, lo que nos permite es explicar el periodo a partir del cual tenemos este crecimiento explosivo en los niveles de vida, y también en la población, que es a partir de acá, pero no nos permite explicar toda esta otra parte que hemos llamado en este primer video, en el primer video de la unidad 2, que habíamos llamado trampa malthusiana y que dijimos que después íbamos a profundizar sobre ella. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. De hecho, el modelo que nosotros vamos a trabajar ahora es un modelo propuesto por Malthus, que vivió en ese momento que está ahí marcado en el punto. O sea que en realidad él estaba describiendo lo que para él era la realidad hasta ese momento, que era ese periodo, o sea, que refiere a este periodo de estancamiento. ¿Sí? Entonces, nosotros, para poder explicar la teoría malthusiana, vamos a necesitar un concepto nuevo, que es que el producto promedio es decreciente del producto promedio decreciente del trabajo. Básicamente lo que quiere decir esto es que si nosotros tenemos uno de los factores de producción que es fijo, que en este caso sería la tierra, la cantidad de tierra fija es la que está, es la que hay, y generamos una mayor intensidad del otro factor de producción, el trabajo, entonces el producto medio por trabajador va a caer. Lo que quiere decir, este es uno de los argumentos centrales de Malthus. Básicamente, lo que dice es que si nosotros ponemos a más trabajadores a producir sobre la misma cantidad de tierra, sobre una cantidad de tierra fija, que es la que tenemos disponible, entonces el producto total va a aumentar, pero el producto por trabajador no va a aumentar. Para poderlo ver mejor, vamos a introducir un concepto, una herramienta, básicamente, que se llama función de producción. Esta herramienta no la vamos a usar solamente en este caso, sino que la vamos a usar durante todo el curso, y los que sigan estudiando economía van a usarla durante toda la carrera. La función de producción lo que hace es establecer una función, una forma de ordenar los insumos y la cantidad producida. Básicamente lo que hace es establecer para cada cantidad de insumos cuál sería la cantidad producida. Para eso, vamos a ver, suena relativamente similar a las cosas que vimos en el video anterior, a nuestros ordenamientos de tecnología y de socostos. Pero van a ver que son un poco diferentes, porque lo que nosotros vamos a tener acá es, así como antes teníamos el número de trabajadores, ahora tenemos el número de campesinos, porque estamos trabajando en agricultura, ¿sí? Pero básicamente acá lo que tenemos es una función, uno de los insumos, el insumo que en nuestro caso es móvil, que podemos cambiar. El otro insumo, que era el insumo fijo, que en nuestro caso es la tierra, no está graficado, está asumido que siempre es igual, no va a cambiar. Lo que vamos a graficar en el otro eje es el producto, es lo que logramos, los kilos, en este caso kilos de grano. Entonces, a diferencia de los otros gráficos que nosotros habíamos visto hasta este momento, en el cual nosotros teníamos las combinaciones de insumos, teníamos un insumo en el eje de la X y otro insumo en el eje de la Y, ahora uno de los insumos lo seguimos graficando, pero el otro asumimos que es fijo, y por lo tanto no tiene sentido graficarlo, porque no es una variable, siempre es lo mismo, que en este caso es la tierra. Y en vez de eso, lo que graficamos es la cantidad de producción. Esa es una función de producción. Siempre en el eje de la Y va a estar la cantidad producida,
y en el eje horizontal va a estar la cantidad del insumo, ¿sí? Lo que muestra es cuánto, o sea, lo que va a mostrar esta curva es la cantidad de factor producido, la cantidad de producción para cada uno de los valores de la cantidad de campesinos que están trabajando en la tierra. Entonces, veamos qué significan estos puntos. Este punto A, por ejemplo, significa que con 800 trabajadores vamos a producir 500 toneladas, 500.000 granos, kilos de grano, perdón. Mientras que con 1600 vamos a producir 732 kilos, miles de kilos. A ver, obviamente si nosotros ponemos más insumos, vamos a obtener más producción, por lo menos hasta el momento en que los trabajadores se entorpezcan entre ellos y genere que cada uno produzca menos, que el total de producción sea menor. Pero si nosotros ponemos más insumos, lo más probable es que logremos, en general, lo que va a pasar es que vamos a producir más. Ahora, eso no es lo que dice con la productividad media que decrece. Lo que dice con la productividad media que decrece es que si nosotros dividimos el total del producto, que está acá, estos 500.000, entre la cantidad de trabajadores, en este punto vamos a obtener 625 kilos de grano por cada uno de los agricultores. Sin embargo, a medida que vamos poniendo más trabajadores, no logramos un aumento proporcional. No es que entonces sigue cada uno de ellos produciendo 525 kilos de grano por agricultor. Porque si dividimos nuestros 732.000 kilos entre los 1.600 que tenemos ahora, vemos que producen 458 kilos por cada uno de los trabajadores. Una forma de ver esto es los rayos que unen cada uno de estos puntos, el punto A, cada uno de los puntos de la función de producción, con el eje, con el origen, ¿sí? Esos rayos, la pendiente de ese rayo es la productividad media, el producto medio por trabajador, ¿sí? Y como vemos, a medida que avanza la cantidad de trabajadores, es decir, que nos corremos hacia la derecha en la cantidad de trabajadores, los rayos estos se van aplanando, se van volviendo, la pendiente se va volviendo menor. Y eso es básicamente la preocupación que tenía Malthus, que en la medida en que tenemos un factor de producción fijo y aumentamos el factor de producción variable, en este caso tenemos el factor tierra y aumenta la cantidad de campesinos, entonces el producto medio va a caer. Esta preocupación de que el origen de la teoría de la explicación que ofrece Malthus está acá, está en este producto medio decreciente del trabajo. Entonces, que básicamente lo que dice es que el producto promedio del trabajo cae a medida que utilizamos más trabajo en la producción. Es básicamente que el bienestar promedio, que sería el producto medio, acuérdense que, no sé si les suena, el producto medio sería como relativamente parecido a nuestro concepto de PIB promedio que habíamos visto, ¿sí? De PIB en vez de por trabajador sería por persona que habíamos visto en nuestro primer video de la unidad 1. Entonces, lo que dice es que a medida que aumenta la población, que aumenta la cantidad de trabajadores, el producto promedio del trabajo de cada uno de ellos va a caer. Y eso se podría decir que, bueno, en realidad la tierra tampoco siempre es igual de productiva, que podríamos encontrar tierras más productivas que lograran que ese producto medio aumentara. Y su argumento es que en realidad las primeras generaciones de agricultores, los primeros que fueron conquistando las tierras o utilizando las tierras, van a haber elegido las mejores tierras. Por lo tanto, de hecho es todavía peor su planteo, porque dice que, bueno, a la medida en que se tengan que usar nuevas tierras, es verdad que el producto va a aumentar, pero esas tierras van a ser de peor calidad, por lo tanto, la productividad promedio del trabajo todavía va a ser menor. Sin embargo, este argumento no es lo único que nos permite explicar la parte plana del palo de hockey. Lo que nos dice este concepto es el estándar de vida, ¿sí? Que nosotros antes habíamos dicho en algún momento que íbamos a usar como estándar de vida el PIB per cápita, ahora sería el producto promedio por trabajador. Entonces, lo que nos dice esto es que el estándar de vida va a depender del tamaño de la población. Si hay más, a medida que aumenta la población, el estándar de vida va a caer. Pero no dice nada sobre por qué tanto el estándar de vida como el tamaño de la población no cambian en tiempo, durante todo ese tiempo, que era lo que veíamos en la gráfica hace un rato.
Para eso vamos a necesitar la otra parte del modelo de Malthus, y es que el estándar de vida, el aumento del estándar de vida va a generar un aumento de la población. Es decir, lo que dice básicamente Malthus es, a medida que hay mejores, que las personas ganan más, que tienen mayores ingresos, mejoran los estándares de vida, van a tener más hijos y por lo tanto el tamaño de la población va a caer, y ese aumento que tuvieron del ingreso se va a ver, se lo va a comer el hecho de tener más hijos, de ser más personas entre las que dividir ese ingreso. Entonces, las ideas centrales del modelo malthusiano son, primero, que si la población se expande, la población va a aumentar, si los estándares de vida aumentan, y por otro lado, que el producto medio del trabajo es decreciente, lo que va a implicar que cuanta más gente tengamos trabajando, el ingreso va a caer. Esto implica que en equilibrio, el estándar de vida va a caer hasta el nivel de subsistencia y la población y los ingresos van a permanecer estables, que es básicamente lo que observamos durante ese periodo. Sinteticemos la ley de Malthus. De hecho, esto fue como fue considerado tan válido durante tanto tiempo que se le pasó a llamar no una teoría, sino la ley de Malthus. Básicamente lo que dice es que si nosotros partimos de un equilibrio acá, y tenemos cualquier mejora en la tecnología, que hace que la producción promedio por campesino, cualquier mejora, imaginemos, no sé, una mejora en la técnica de arado, ¿sí? Que genera una mejora en la producción promedio de los campesinos. Eso implica que los ingresos de los campesinos van a aumentar. Y, según uno de sus grandes postulados, eso va a llevar a un incremento de la población. Si hay un incremento de la población, va a haber menos tierra por granjero. Y por lo tanto, el producto en promedio por o más trabajadores, más granjeros por pedazo de tierra. Por lo tanto, el producto promedio por el trabajador va a caer, su otro gran postulado. Y por lo tanto, los ingresos de los campesinos van a caer. Y ahí volvemos a ese mismo equilibrio en el cual el ingreso de subsistencia, volvemos a un ingreso de subsistencia y tenemos una población constante, pero en un nivel más alto. Básicamente en el largo plazo lo que dice es verdad, pueden haber aumentos en la productividad, pero esos aumentos en la productividad van a generar aumentos en la población, o sea, van a generar primero aumentos transitorios en los ingresos, que van a generar aumentos en la población, que van a hacer que se diluyan esos aumentos de los ingresos. Por lo tanto, en el largo plazo, las mejoras tecnológicas lo que hacen son incrementar a la población, pero mantener sus salarios. Ahora, veamos si efectivamente Malthus estaba en lo cierto, si la evidencia durante el periodo que él analizó sostiene lo que él plantea. Lo que vemos en este gráfico es un poquito diferente y un poquito confuso, capaz. Lo que vemos en este gráfico tenemos acá la población en millones, ¿sí? Y acá tenemos el índice de salarios reales. Es el mismo índice de salarios reales que habíamos visto en los gráficos anteriores. Lo que nos muestra acá, en cada uno de estos puntos, es un año, ¿sí? Empezamos en 1280, en el cuadradito este, y vamos a terminar en 1600, en este punto, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra es que cuando teníamos una población muy alta, ¿sí? En este momento, a medida que aumenta la población, tenemos salarios bajos. Estos salarios bajos generan que la población empiece a caer. Esta caída de la población empieza a generar aumentos en los salarios, como ven acá, a medida en el tiempo. Estos aumentos en los salarios empiezan a generar un aumento en la cantidad de la población, así que nos empezamos a mover de nuevo hacia la derecha, y estos aumentos en esta mayor cantidad de la población empiezan a diluir esas mejoras salariales que empiezan a caer nuevamente. Así que en realidad, lo que Malthus observa, aun cuando ahora capaz que nos parece un poco disparatado, efectivamente se sostiene en la evidencia que él tenía. ¿Sí? El tema es, ¿por qué se da el giro en el palo de hockey? O sea, ¿cómo se logró escapar de este momento? Lo que pasa es que deberíamos revisar la ley de Malthus. La ley de Malthus está relativamente incompleta, ¿no? Porque considera que la economía está estancada si se cumplen esas dos condiciones que habíamos visto recién, que el producto promedio del trabajo es decreciente, o sea, a medida que aumenta el trabajo, cae el producto promedio, y por lo tanto que su otro postulado es que la población aumenta cuando aumentan los salarios. Pero se tiene que cumplir una tercera cosa, que es que no hay ninguna mejora tecnológica que logre paliar, compensar esa caída del producto promedio decreciente del trabajo, esa caída del producto promedio.
del trabajo, ¿sí? Entonces, en realidad, y eso fue lo que no sucedió en el momento que hay ese cambio, ese punto de inflexión en nuestro palo de hockey. La revolución tecnológica lo que logra es tirar este último postulado, esta última condición, anula esta última condición, porque logra permanentemente mejoras tecnológicas que logran compensar esa caída del producto promedio del trabajo, ¿sí? Y a partir de ese momento la descripción, el modelo de Malthus ya no es una descripción correcta de lo que, o razonable del mundo en el que vivimos. Antes, para terminar esta unidad, les proponemos esta actividad que después vamos a trabajar probablemente juntos en las clases de dudas en nuestras reuniones. Y los invito a que trabajen en estas preguntas. Básicamente lo que plantea es que volvamos a nuestras 3 instituciones básicas del capitalismo, y que pensemos en cómo cada una de ellas fue importante para el escape de la trampa malthusiana, ¿sí? Entonces, primero, ¿por qué la propiedad privada es importante para que el progreso tecnológico ocurra? Eso está bueno que vayan como pensándolo y lo vamos a discutir. Que expliquemos cómo los mercados pueden ofrecer tanto esas zanahorias como los garrotes para promover la innovación, y luego cómo puede la producción de las empresas, en las empresas capitalistas, en lugar de las familias, contribuir al aumento de los niveles de vida. Les dejo también este ejercicio que está colgado en el EVA, y que capaz que hacemos juntos también, pero está bueno que lo vayan pensando, en el cual recuperamos estas funciones de producción, y la idea es que ustedes identifiquen cuál o cuáles de estas opciones son las que surgen de los gráficos, del gráfico. Entonces, en resumen de esta unidad, lo primero que hicimos fue introducir los modelos económicos, ¿sí? O sea, introducir el modelo como herramienta para entender la realidad, implicando estas simplificaciones que fuimos viendo y los distintos supuestos que fuimos teniendo que construir. Y después utilizamos estos modelos para entender lo que habíamos delineado, lo que habíamos planteado en nuestra primera unidad, de lo que sucedió en el entorno de la revolución industrial y tecnológica. Construimos un modelo para una empresa, cómo motiva la innovación tecnológica, para la motivación de la innovación tecnológica, y después armamos un modelo malthusiano que nos permitió explicar cómo justificar este momento de estancamiento durante un periodo largo de tiempo, y entender cuáles eran las condiciones para que eso